Oramos, Padre, por las almas que nos siguen por las redes sociales, por YouTube, Señor, Facebook. Padre, te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo, reprendiendo y exhortando, Padre, con toda solicitud, en el nombre de Jesús. Y te imploramos, Señor, que tú nos hables directo al corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de tu palabra, Señor. Lo que necesitamos y lo que necesita tu pueblo es honrar tu palabra, buscar tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Padre, te pedimos que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra mentalidad, Señor, hacia ti, y que tú nos conviertas cada día más a ti en el nombre de Jesús. Añade las almas que deban de ser salvas. Redarguye, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Padre, y toca hasta lo más íntimo de nuestro corazón con tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Convierte a tu pueblo, Señor. Salva las almas en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no suban palabras de hombres, Señor, y que nos hable solamente tu palabra, solamente de tu Espíritu, Señor. No queremos hablar palabras humanas y que no salgan palabras humanas. Que sea solo tu Espíritu lo que nos guíe y solo sea tu Espíritu lo que nos hable, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. Santo, 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 aleluya. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Y si vosotros, dice el versículo anterior, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Entonces, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que dice el verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Pero no usemos nuestra libertad para pecar deliberadamente. Y qué lindo es el Señor, hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla, nos enfoca. Y ya de entrada nomás nos está hablando. Porque el Señor nos hace libres, pero no para pecar deliberadamente. No para hacer lo que yo quiera, sino porque tengo que vivir bajo la voluntad de Cristo y bajo la voluntad de su palabra. Porque si Cristo me liberta, me hace libre a través de su Espíritu y a través de su palabra, voy a ser verdaderamente su discípulo y voy a ser verdaderamente libre. Libre de la esclavitud del pecado. Porque Cristo me enseña a caminar en el Espíritu. Y cuando uno anda en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, no nos deja pecar, no nos deja caer, no nos deja tropezar. No sé si llamarlo predicación, meditación, pero hoy vamos a meditar un poco, hermanos, cómo andamos. ¿Cómo andamos delante de Dios? Porque, alabado sea Dios, si nosotros andamos, hermano, en nuestra carnalidad, o andamos realmente siendo de bendición y andando en el Espíritu. Porque una cosa es andar en la carne y otra cosa es andar en el Espíritu. Porque los que andan en la carne, dice Romanos 8, piensan en las cosas de la carne. Pero los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no va a haber ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús, pero no los que andan en la carne y tienen mente carnal. Los que tienen mente carnal y los que piensan en las cosas de la carne ya están condenados porque no han creído en el Hijo del Señor, en el Hijo unigénito que Dios ha mandado al mundo para que el mundo se salve por él. Pero si realmente creemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados, para darnos redención y vida eterna, y librarnos de una maldad y de una ira venidera, y estamos esperando su venida como realmente la tenemos que esperar, ninguna condenación hay, pero tenemos que andar pensando en las cosas del Espíritu. ¿Y cómo pensar en las cosas del Espíritu? Pensar, hermano. Pensar cómo agradar a Dios. Vivir pensando en su palabra. Vivir pensando en las promesas del Señor. Aun cuando andemos en luchas, pruebas y dificultades. Aun cuando andemos pasando por valles de sombra de muerte. Porque Dios va a probar a su pueblo. Dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso está el Salmo 23. Aunque ande pasando por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Por eso el Señor es mi pastor. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar si Cristo es mi pastor, porque si Él es mi pastor, Él me va a probar. Él me va a pastorear. En delicados pastos me va a hacer descansar, pero me va a hacer pasar muchas travesuras o muchas travesías por valles de sombra de muerte, para probar mi corazón si realmente mi corazón está en Cristo Jesús y en su palabra o no. A su nombre sea la gloria. Muchos caen en el desierto, hermano. Muchos quedan postrados en el desierto espiritual, en el cual muchos están o estamos. Pero tenemos que saber, hermano, cuando Dios está probando, cuando es Dios el que está probando a su pueblo, haciendo pasar por un desierto, o cuando, hermanos, son consecuencias de pecado. Uno lo sabe muy bien porque nuestra conciencia nos avala o nuestra conciencia nos acusa delante de Dios. Porque mayor que nuestra conciencia es Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Porque ya sabemos, hermanos, las obras de la carne, como lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 16. Abramos allí un poquito por un momento, hermano, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. En Gálatas 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos caminando y cómo estamos andando en este peregrinar en esta tierra? ¿Agradando a Dios? ¿Andando, dando fruto del Espíritu? ¿O agradando a las personas y al diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, andando en los deseos de mi carne? Andando y satisfaciendo los deseos de mi carne. Porque mi carne es contra el Espíritu y mi Espíritu es contra mi carne. Y estos se oponen entre sí para no hacer lo que yo quiera.
¿Por qué tocar este tema nuevamente, hermanos? Porque tenemos que ver cómo andamos delante de Dios. Si andamos en nuestra carnalidad o andamos bajo la unción del Espíritu o andamos en el Espíritu. Y qué lindo, hermanos, porque si bien dijimos allí en San Juan capítulo 8, verso, gloria a Dios, verso 31 y 32 dice, si Cristo os libertares, si el Hijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Y si Cristo me libertó, si el Hijo de Dios me libertó, ¿por qué volver a la esclavitud? ¿O por qué ser esclavo de mis deseos y de mis pasiones? ¿Por qué andar en mi carne y no andar en el Espíritu? Dice que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, me llevé una sorpresa muy grande, hermano. No muy grande porque ya más o menos sabíamos lo de su significado, porque andar en nuestra carnalidad significa que andar pensando las cosas de este mundo, las cosas, los deseos y apetitos desordenados que tiene nuestro corazón. Pero también va en los apetitos o placeres, hermano, no solamente carnales, sino también sexuales. Que hay mucha lascivia, hay mucha lujuria. A su nombre sea la gloria. Pero también están los vicios. Vicios. No solamente lo que conocemos. Hay muchos vicios, hermano, que a veces no conocemos. Que nos apartan y que nos hacen andar más en la carne que en el espíritu. Porque esos vicios se oponen, hermano, a andar en la carne o a andar meditando en su palabra. Y le damos más rienda suelta a los vicios que realmente uno tiene que antes leer la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la Biblia, hermano, que no podemos servir a dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos servir a Dios ni a la riqueza. No podemos servir a Dios y al diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que decidirnos, o andamos en el Espíritu, o andamos en nuestra carne. Carnalidad significa gusto desmesurado por los placeres carnales o sexuales. Lascivia, lujuria. Después dice, carnalidad significa vicio y deleite de la carne. Por eso Gálatas 5:16 habla Pablo y les advierte a los Gálatas que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y estos se oponen entre sí, hermano, para no hacer lo que nosotros quieramos. ¿Y las obras de la carne qué son? Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, divisiones, disensiones, herejías, cosas de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los que andan pensando en la carne, andan en esas obras, hermano. Y dice, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay cosas semejantes a la lujuria, a la lascivia, a los homicidios, a la hechicería, a la enemistad. Hay cosas semejantes. El andar en la carne significa andar en nuestra vieja naturaleza. Es andar, hermano, haciéndole caso a Amalek, a las cosas de este mundo. Amando más este mundo que las cosas del Señor. Deleitándonos en las modas, deleitándonos en las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Y no en las cosas del Señor. A su nombre sea la gloria.
Alabado sea Dios. En Éxodo, abramos la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 16. Segundo libro, al empezar la Biblia del Antiguo Testamento. Vamos a ver unos pasajes allí. Y después nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Nos habla de la carnalidad del pueblo, hermano. Alabado sea Dios. Y nos habla directamente, hermano, al corazón. Por eso a veces, hermano, no se tocan todos estos temas. Y no se ahonda, hermano, en la palabra del Señor ni tampoco en el Espíritu. Porque cuando uno tiene que tocar estos temas, primeramente lo tiene que pasar. Y si no lo pasa esa prueba, tiene que lograr pasar esa prueba para poder después, hermano, poder predicar lo que Dios te ha hecho pasar, hermano. Para que nos demos cuenta, hermano, cómo andamos delante de Dios. Y esta palabra no va para ustedes solamente, sino que también va para mí. Porque uno tiene que escuchar atentamente la palabra de Dios, la voz de Dios que nos habla, dónde estamos nosotros haciendo falta, para que nosotros caigamos de rodillas, nos arrepintamos y creamos en Cristo que nos puede y puede limpiar de nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Allí en el capítulo 15 de Éxodo, ahí donde dice el agua amarga de Mara, alabado sea Dios, verso 23, de ahí en adelante vamos a seguir, vamos a empezar ahí. 15, 23 de Éxodo, dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué? Amargas. Por eso se le pusieron el nombre de Mara, porque esto es amargura. Y mucha gente no puede beber el agua espiritual que Dios le da para beber, para que sean libres, porque tienen tanta amargura en su corazón y en su mente, y piensan en las cosas que le han hecho, y son tan amargas esas aguas, y son tan amargas, o a veces hay hiel de amargura, o raíces de amargura en el corazón de las personas, por eso no pueden beber del agua espiritual que Dios nos ofrece. Porque vivimos pensando en los problemas, vivimos pensando en las cosas que nos hicieron antes que la solución, de pensar en la solución que nosotros tenemos en su palabra. Antes de pensar en las promesas de Dios que tiene para su pueblo. A su nombre ya la gloria. Porque las personas tenemos esa tendencia de pensar en lo que nos hicieron y no pensamos, hermano, en la solución de los problemas que es Cristo Jesús. Venir a los pies de Cristo. Andar conversando con Cristo. Porque dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos un abogado en el cielo. A Jesucristo el justo. Que Él sabe, hermano, y aboga nuestra causa delante de Dios. Claro que si nosotros lo tomamos como venimos a Él y lo tomamos como nuestro abogado, tenemos que decir la verdad. Y cuando uno le dice la verdad, hermano, y uno expone su queja delante de Dios, y uno expone lo que le hicieron o lo que está haciendo en el trabajo o en la vida, alabado sea Dios, que está llevando, uno está tranquilo, porque uno viene y estamos en la presencia del Señor, y uno expone lo que tiene en el corazón, sabiendo de que el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que cuando nos presentamos delante de Dios no lo podemos engañar. Que cuando nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdona mis pecados, porque yo he pecado, he hecho esto y esto. Y cuando le venimos y le decimos la verdad, salimos justificados porque venimos golpeándonos el pecho, sabiendo que el único que nos puede salvar y limpiar de nuestros pecados se llama Jesucristo de Nazaret, el que vertió sus vidas y ofreció su vida en la cruz del Calvario por mí, por usted y por los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, le pusieron Mara, porque las aguas eran tan amargas que no se podían tomar. Y la amargura te puede llegar a matar, porque te enferma del corazón, te enferma de los nervios, te enferma, hermano, de la mente. Porque hay tantas amarguras, hermano, que uno lleva. Nos dice la palabra del Señor, hermano, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Pero es tanta la amargura que llevamos a veces en nuestro corazón. Es tanta la amargura, o es tanta, hermano, las raíces de amargura que brotan en un corazón a veces que no puede perdonar. Que realmente, hermano, a veces nos estorba para alcanzar la salvación y la presencia de Dios divina. Y en vez de andar en el Espíritu, andamos en nuestra carne y andamos en nuestra carnalidad. Aunque sepamos la palabra, aunque seamos inspirados por la palabra, o por ese momento que venga y el Espíritu de Dios nos inspire, alabado sea Dios. Pero llevamos una procesión por dentro con la cual nosotros tenemos que dejar a los pies de Cristo. No agarrarla de vuelta, dejarla. A su nombre sea la gloria. Entonces dice el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. Murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué es lo que nos van a dar para calmar esta sed que yo tengo? Ahora el pueblo no estaba en su carnalidad pensando nada más que saciar su alma, nada más que saciar de sed su alma. Habiendo visto las maravillas en Egipto, los juicios divinos que Dios había hecho en Egipto, y cómo había abierto el mar rojo, hermano, y habían pasado en seco el pueblo de Dios, y cómo a las aguas había sepultado Faraón y a todo su ejército. Viendo todas esas maravillas que Dios había hecho delante de los ojos del pueblo, el pueblo murmuró. ¿Por qué? Porque andaba en su carnalidad. Porque en ese momento se acordó de que no tenían nada para tomar porque estaban frente de una fuente de agua que eran amargas, que estaban envenenadas, como comúnmente se le llama, porque no se podía beber, porque no era comestible. Hoy en día, hermano, pasa exactamente lo mismo, pero espiritualmente. El pueblo de Dios, hermano, cuando es rescatado del mundo, que se le llama Egipto espiritual, después el Señor nos mete en ese desierto, pero nos mete en el desierto para prepararnos. No solamente prepararnos, sino también para ver si realmente hemos de seguir a Él o no. Si debemos de guardar sus mandamientos o no. Si decimos que andamos en el Espíritu o andamos en nuestra carnalidad. Por eso, hermano, el tiempo lo demuestra todo. En Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. El tiempo, hermano, que habla Eclesiastés, significa que tenemos un tiempo para nacer, pero también tenemos un tiempo para morir. Y tiene que haber una manifestación. Y esa manifestación se llama el Espíritu de Dios, que manifiesta, hermano, quién es el que anda en el Espíritu y quién es el que anda en su carnalidad y en su carne. Porque el tiempo lo decide todo. A su nombre sea la gloria. Santo. Tenemos el mayor ejemplo en la Biblia, hermano. Cristo vino y se encarnó en un cuerpo de carne, que se hizo bebé, que creció 9 meses en el vientre de su madre allí, adoptiva. Y después, cuando vino el tiempo de dar a luz, fue dado a luz. Y fue un niño. Y lo educaron como niño. Pero dice la Biblia, hermano, que él se deleitaba en las cosas de su padre, en los negocios de su padre. Él tenía que estar. Y que cuando una vez fueron a Jerusalén, a adorar en la fiesta de la Pascua, como todos los años hacían, dice que cuando se volvieron, pensaron que estaban en la compañía allí, pero dice que estuvieron buscándolo camino de un día y no lo encontraron.
Y se regresaron a Nazaret. Regresaron allí a Jerusalén. Perdón. ¿Para dónde? A ver, ¿dónde estaba el niño? ¿A dónde se había quedado Jesús? Porque se había extraviado. Fíjese si se extravía un hijo suyo. Lo sale a buscar como loco, como con desesperación. Dice que anduvieron camino de 3 días buscándolo. En su mente carnal, José y María lo buscaron por toda la compañía, lo buscaron por toda Jerusalén, pero no lo encontraron. ¿Dónde lo vinieron a encontrar? En los negocios de su padre. Estaba sentado entre los escribas y los doctores de la ley. Estaba sentado entre ahí los copetudos que hoy en día, que hermano, que supuestamente arrugan la palabra. Dice que estaba sentado, preguntando y escuchando. Y también él también declaraba, y los escribas y los fariseos escuchaban, y estaban todos maravillados de la sabiduría que tenía ese niño. A su nombre sea la gloria. Y hoy el pueblo, ¿cómo está? ¿En los negocios de su padre? ¿Y de cuál padre qué negocio están? Porque muchos están ocupándose en los negocios de su padre. ¿Pero cuál padre? Porque está el Padre de la verdad, que se llama Dios, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo. Y después está el padre de la mentira, que es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿A cuál nosotros le estamos haciendo más caso? ¿A cuál nosotros nos estamos deleitando? Por eso, ¿cómo andamos, hermano? ¿Andamos en nuestra carnalidad, murmurando contra los líderes y contra todo lo que nos pasa? ¿O andamos en el espiritual, orando al Señor y sabiendo que Dios tiene el control de todo, y sabiendo que Él aboga nuestra causa, y sabiendo que Él defiende a su pueblo, hermano? Y sabiendo que si nosotros hacemos las cosas bien, Dios dice que Dios no va a dejar avergonzado a nadie que toma por hijo y haga su voluntad. Pero hay a veces, hermano, que tenemos que pasar. Hay a veces que nosotros tenemos que ser probados de parte de Dios, hermano. Y así como Cristo fue probado, así nosotros también tenemos que ser probados. Así como los hermanos apóstoles fueron probados, así también nosotros tenemos que ser probados hoy en día. Porque nadie puede entrar al cielo, hermano, si no es por Cristo. Y no es que profesemos y digamos que somos cristianos. También tenemos que saber pasar si realmente somos cristianos o no. Porque muchos quedan postrados en el desierto por desobediencia. A su nombre sea la gloria. Entonces el pueblo, dice, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Para qué nos sacaste de Egipto, hermano? Porque muchos le pueden decir así, medio brutalmente. Porque hoy el mundo te habla así, ¿no? ¿Para qué no hiciste salir de Egipto, hermano? Para morirnos de sed, para morirnos de hambre, para tener frío, para no tener nada. ¿Para qué no hiciste venir a Cristo Jesús o a la iglesia y conocer a Cristo? Y a mí me faltó todo, me falta todo hoy en día. Pero tenemos que acordarnos, hermano, que Cristo nos va a probar. Aunque tengamos todo, a veces nos hace sentir solos. Aunque estamos llenos de gente, estemos rodeados, Cristo igual te hace sentir solo. Como una vez yo le decía al Señor: Señor, tengo a mi familia al costado, gloria a Dios. Tengo a los hermanos que van, pero me siento solo. Me siento solo. Y él me decía: no estás solo. No estás solo si tú haces lo que yo te mando. No estás solo porque dice: mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Porque no te dejaré huérfano. Otra palabra que dice allí, hay otra promesa, hermano. Y si nosotros andamos cumpliendo los mandamientos del Señor, dice que Él me va a acompañar hasta el fin del mundo, pero solamente quiere que yo lo adore a Él, que yo le sirva a Él y que yo le haga conforme como Él quiere que yo haga a través de su palabra, que yo lo adore en espíritu y en verdad, que no haya ningún otro amor aquí en mi corazón y en mi mente, que solo lo ame a Él. Y que si se levanta el diablo, que si se levantan problemas, que si se levantan tempestades, nosotros, hermanos, estemos
fundamentado nuestros pies en la roca que se llama Cristo Jesús y su palabra. Su nombre sea la gloria. Verso 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice que allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces Dios no te va a dejar solo. Dios te va a probar. Dios le dio estatutos y ordenanzas. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Dónde están los estatutos que nosotros debemos de meditar? ¿Dónde están las ordenanzas de Cristo que tenemos que seguir? Aquí en su palabra. Y yo tengo que ser obediente a Cristo. Porque si yo pienso en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tengo que pensar también lo que el Señor me dejó a través de la vida de Jesucristo, seguir sus palabras, sus enseñanzas, a través de lo que hizo en el Nuevo Testamento, hermano, y lo que hicieron los apóstoles. Aunque tocamos a veces el Antiguo Testamento, pero es para hacer memoria de lo que Dios hacía a su pueblo desobediente, hermano, y cuando entraba en apostasía. A su nombre sea la gloria. Verso 26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, que dice ninguna enfermedad, de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y porque el pueblo de Dios, hermano, hoy en día supuestamente está todo enfermo. Vas al sanatorio, vas a los hospitales y siempre hay evangélicos, hermanos, que están enfermos, que no han sido sanados. Dios dice que Dios es nuestro sanador, que Dios es el que nos sana, pero que si yo escucho la voz de Dios, si la escucho atentamente y la pongo por obra, e hiciere lo recto delante de Dios, si viviere rectamente delante de Dios, si yo me hago ver delante de Dios primero, porque dice que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura delante primeramente de Dios y después delante de los hombres. Entonces yo me tengo que hacer ver delante de Dios primero, que ando en rectitud y guardando las ordenanzas de Cristo, para después mostrarle al mundo que yo soy un verdadero cristiano. A su nombre sea la gloria. Y si Dios toca mi morada, si Dios toca mi casa, si Dios toca mi vida para estar enfermo, hermano, que sea por causa de una prueba de Dios, no por causa de pecado, ni por causa de desobediencia. A su nombre sea la gloria. Verso 16, capítulo 16, dice, solamente 3 versículos, dice, y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Hacía 2 meses que habían salido de Egipto, y a los 5 días salieron de Elim, donde habían 12 fuentes de agua, donde allí tomaron agua hasta hartarse, y pudieron recoger agua en odres, hermanos, para el camino. A su nombre sea la gloria. Y toda la congregación de los hijos de Israel, que dice otra vez, murmuró contra Moisés. Y Aarón, ¿en dónde? En el desierto. Es muy fácil, hermano, andar en nuestra carnalidad cuando nos falta algo. Me va a decir, no me va a mentir, que no piensa y no dice, ah, no, hermano, el hermano está equivocado. Cada vez que vengo a Cristo, cada vez que me pongo en oración, o me falta esto, me falta lo otro. Si no trabajo para sustentarme, claro, gloria a Dios que Dios te dio un trabajo para sustentarte. Pero hay a veces, hermano, que a veces, aún trabajando, a veces nos va a hacer que no nos alcance el dinero. O a veces que no tengamos comida para comer. O a veces que surjan problemas en el trabajo para ver cómo nos manejamos, hermano. O para ver cómo realmente, si vamos clamando a Dios primero o somos nosotros que tratamos de arreglar las cosas delante de Dios. Porque a veces nuestra carnalidad queremos arreglar las cosas y no es así como se arregla. Porque para eso está la oración.
Para eso está el ayuno y tal reprender a todos los demonios. No que nos crean vos, no que seamos unos tarados, no, hermano. Porque Dios hace hijos inteligentes y hijos sabios. Pero hay a veces que hay que recordárselo, no solamente a los demonios, sino también a las personas que quieren pasarse de listo y quieren pasar por arriba de cada uno, no, hermano. Porque el diablo es atrevido y pasa por encima de todas las personas, te denigra igual, te hace denigrar, te dicen cualquier clase de cosas. Pero el que tiene la última palabra es un hijo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo el justo. Por eso, hermano, cuando el pobre clama, lo va a escuchar el Señor. Porque este justo clamó y lo libró de todas sus angustias. A su nombre sea la gloria. Verso 3 dice: y les decían los hijos de Israel. Miren lo que dice los hijos de Israel. Lo que decía estas mentes carnales, hermano. Lo que murmuraba el pueblo. Ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Me quiero morir. Me falta todo. Señor, reprenda al diablo primeramente, todo ese espíritu de muerte. Pero vio, hermano, como a veces nuestra mente carnal nos juega una mala pasada. Y cómo al tiempo, hermano, y a su tiempo, Dios nos muestra cómo estamos delante de Él y cómo andamos caminando. Porque la Biblia dice, hermano, que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Y si realmente andamos en obediencia a Dios y Dios nos mete en una prueba, vamos a saber pasar, porque así como Dios nos mete en una prueba, Dios también nos da la salida al mismo instante. Pero como andamos en una mente carnal, como andamos amando más este mundo, hermano, por eso siempre nos sorprende las tinieblas de afuera. Por eso a veces nos sorprende la noche, que la noche está avanzada. Y a veces nos sorprende todo. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Tenemos que ser sobrios, hermano, y estar velando en todo tiempo y en todo momento. Aun cuando estemos trabajando tenemos que velar, porque no sabemos, hermano, de dónde puede venir el zarpazo. Porque el enemigo es muy atrevido, hermano. Y nosotros debemos ser más astutos que nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. El diablo te humilla, no reaccione. El diablo se jacta, hermano, delante de ti, no reaccione. Ora, pídele al Señor que te retraiga, que te apacigüe. En otro tiempo, hermano, yo le decía a mi familia, en otro tiempo yo hacía cualquier cosa que en mi mente carnal reaccionaba. En mi mente carnal, hermano, hacía muchas macanas. Me quedaba sin trabajo, hacía lo que yo quería en mi mente carnal. Porque antes a mí me insultaban, hermano, y yo reaccionaba en mi carne. Y hacía cosas que no tenía que hacer. Todavía me falta mucho todavía para tratar de dominarla. Y no, tampoco digo que ando en el Espíritu. Pero hasta yo me sorprendo a veces, hermano, por qué a veces uno no reacciona. Cómo se muestra, hermano, la mano poderosa de nuestro Dios, hermano, sobre uno. Y a veces no escuchamos las porquerías que nos dicen. O escuchamos lo que realmente a veces tenemos que escuchar y lo otro lo borramos de nuestro corazón y lo hacemos oídos sordos, hermano, para no contaminarnos. Porque sabemos que tenemos una noche o un día para trabajar. De arduo trabajo.
y de que el enemigo no se va a cansar para hacerte caer. Que Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso siempre antes de ir a trabajar, hermano, tenemos que encomendar a Dios nuestra vida, todas las cosas. Y yo miraba, hermano, lo que me estaba pasando y lo que me estaban hablando y diciendo, y acordándome, hermano, de las cosas que yo le había orado al Señor. Y le decía a mi familia, si yo hubiese estado en otro tiempo, hermano, hubiese reaccionado en mi carne. O mi mente carnal hubiese dicho, te agarro un palo y le parte la cabeza. Pero cómo Dios, a veces uno se da cuenta cómo Dios obra, hermano. De tal manera que uno ya no reacciona como antes reaccionaba. Sino que ahora uno reacciona pero con sabiduría. Porque las pocas palabras que uno puede decir y con amor calma toda histeria que pueden llegar a ser los demonios, hermano, y las personas cansadas. Hasta yo me sorprendo, hermano, todas las cosas que uno hace a veces. O que me hace hacer. El Señor o la sabiduría que me ha dado. Pero ya no quiero dejar más pegado al Señor. Ya no quiero ser más yo, hermano, en ningún lado. Yo quiero que Cristo esté en mí. Entonces, si Cristo tiene que morar en mí, tiene que vivir en mí, yo tengo que reflejar, hermano, todas las cosas del Señor en mi vida. Y ya no puedo ser más carnal. Ya no puedo tener mala mente carnal pensando las cosas de este mundo y amando las cosas de este mundo. Y dice, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estaban pidiendo pan para comer, hermano. Estaban pidiendo pan para saciarse. Y su mente carnal, hermano, querían que le dieran. Que le dieran. Su mente carnal quería que le dieran, que le hicieran aparecer como arte de magia el pan y lo saciara. Y siempre nos quejamos a oído de los hermanos, a oído del que está al frente, o a oído de fulano, de mengano, de sultano, de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Y qué testimonio le estamos dando con nuestra mente carnal? ¿Qué testimonio estamos dando, hermano? A veces personas de 40, de 50 o hasta de 60 años son más niños que los propios niños, hermano. Porque a veces nosotros, hermano, nuestra carnalidad, actuamos como jóvenes, como adolescentes. Y no puede ser así. Tenemos que tener una mente de adultos, no de jóvenes. No queremos ser los jovencitos, hermano, porque queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y queremos que nos cumplan todos nuestros caprichos, hermano. Y no es así. Porque si yo pienso como en mi carne, siempre voy a pensar lo malo. Siempre voy a tener prohibiciones de hombre, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas eso que te va a hacer mal. Y si yo tengo a Cristo en mi vida, hermano, la mente carnal, si te sale un grano, ¿qué mejor? Déjalo. Y si no, si te duele, orá al Señor, Señor, sáname, sácame este dolor, hazlo madurar y punto. Y a los 5 minutos igual el Señor te lo hace madurar. Y ya lo reventás, ya se calmó el dolor. Pero ¿sabe la mente carnal que piensa? ¿Y si ahora qué hago? Ahora voy, me afeito y lo saco. Y me pongo un poco de alcohol. Sí, pero me va a quedar la mancha. Me va a quedar la marca. ¿Qué te importa si el otro te ve con una marca? Te podrá preguntar, ¿te lastimaste? Nada, tenía un grano y me lo corté. ¿Y qué problema va a haber? Pero nos preocupamos por tantas chiclinadas, hermano. Y no nos preocupamos por agradar a aquel que nos tomó por soldado. Queremos agradar tanto a la gente que hacemos lo que la gente quiere que nosotros hagamos y dejamos de hacer, hermano, lo que Dios nos pide que hagamos. Hoy en día, hermano,
si viene Mario Baracu y hace ponerle, ¿no? Que el tema del corte de pelo, cepillos, todos estaban con el tema del corte de cepillo. ¿Por qué? Porque Mario Baracu. Ahí está el ídolo. El ídolo se droga, todo lo que se corta en el pelo, todos se están drogando. ¿Por qué? Porque el ídolo se droga. Así está el mundo, hermano. Los que vienen a Cristo siguen con las modas del mundo. Mente carnales, hermano. Y todavía suben al púlpito, hermano, y predican con esos cortes de pelo, con esa pura alhaja, puro queso o ropa incómoda, hermano, que a veces hasta tienen que contener la respiración, hermano, para abrocharse el cinturón o el botón del pantalón, porque le queda tan apretado, hermano. Mentes carnales, hermanos, predicando. Mentes carnales, hermano, alabado sea Dios, haciendo cosas que no tienen que hacer. Como vendiendo, hermano, después de lo vendiendo cosas, hermano, refrigerio o cosas para la venta, hermano, para hacer dinero, para poder ir a campamento, o a pagar esto, o a pagar lo otro. Y Dios, no tenemos a un Dios que suple todas las cosas. No tenemos a un Dios, hermano, que realmente es dueño del oro y de la plata y todo lo que hay en el mundo. Con tan solo que nosotros nos arrodillemos y hagamos las cosas que Dios nos pide para hacer, ¿Dios no nos va a proveer? ¿No dice que Dios, Jehová Jireh, que Dios proveerá para su pueblo? Y entonces, ¿por qué, hermano, si nosotros tenemos una mente carnal, vamos a pensar como los carnales? ¿Sí le pasó al pueblo, hermano? Por no ver la gloria de Dios. ¿Sabe que en ese entonces ellos llevaban comida? Ellos llevaban cereales. Pero como miraban con las cosas carnales, las cosas de la carne, no se atrevían, hermano, a mirar que Dios a veces habían despojado a Egipto, hermano, con alhajas, todo, lo habían despojado, lo habían dejado en ruina, Egipto le había dado todo lo que poseía. El pueblo de Dios había salido rico de Egipto. Porque cuando tuvieron que ofrendar, hermano, para hacer el tabernáculo, ¿de dónde salió el oro? ¿De dónde salió la plata y el bronce? ¿De dónde salieron las telas de tejones cuando hicieron el tabernáculo, hermano, y para las tiendas? ¿De dónde salió las telas celeste y blanca, hermano? ¿De dónde salieron? Dice que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto despojó. Dice que le daba cosas, le regalaba todo lo que tenía el pueblo de Egipto para que el pueblo de Dios se fuera, hermano. Porque no lo quería más. Y hay mucha gente, hermano, que hoy se van de un lugar a otro, hermano, con una mano atrás y otra adelante. Y todavía dicen que son cristianos. Tienen mentes carnales, hermano. No digo, hermano, que tenemos que despojar a todos. Pero Dios te va a hacer salir de un lugar, se va a hacer salir bien. Y más si lo sigue, más si lo adora, más si lo sirve, más si hace su voluntad. La mente carnal no va a hacer nada, hermano, de lo que a Dios le agrada. ¿Cuántas mentes carnales, hermano, se les predica, hermano, que dicen que tienen que orar y no oran? Que tienen que leer la Biblia y meditar en su palabra y no meditan ni la leen. Pero lo primero que hacen es juzgar. Lo primero que hacen es acusar. Lo primero que hacen es llorar. Y no se dan cuenta que estamos llorando y estamos acusando y estamos haciendo cosas, hermano, delante de la presencia del Señor. Y con la misma medida que yo mido, también voy a ser medido. Eso lo dice su palabra, hermano. Las mentes carnales, hermano, aún siguen dentro de la iglesia porque son gente que no quieren someterse a Dios, hermano. Y no se dejan dominar por el Espíritu de Dios. Y usted las escucha hablar, gloria a Dios, y parece que están cerca de Cristo, hermano. Pero y después con sus hechos, hermano, cuando Dios nos prueba, en una prueba cualquiera, nos acordamos de todo menos de Dios. Porque somos mentes carnales a veces. Porque a veces nos agarran la carne. O a veces somos carnales, hermano, y nos hacemos los espirituales.
Dice, cuando comíamos el pan de balde hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Gente egoísta. Porque no solamente se estaban quejando, hermano, oído de Moisés, sino que todavía después levantaban y daban manija para que todo el pueblo se levantara, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, Nuevo Testamento. Miren lo que dice de las mentes carnales. Verso 15, 2, 15 y 16. Primera de Juan. Dice, no améis al mundo. ¿Qué está hablando? Que no tenemos que amar a quién? Al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en aquella persona que tiene su mente carnal y está amando más las cosas de este mundo que las cosas espirituales, hermano. Que las cosas de Dios que nos pide para hacer. Nos dice en Mateo 5:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Dice que las bendiciones me van a alcanzar si yo ando en obediencia a Dios, hermano. Y si yo busco primeramente las cosas del Señor, si yo pongo mi mente, no carnal, sino mi mente espiritual, la trato de llevar a ser espiritual, todo lo que yo necesito va a ser añadido, hermano, a mi vida y a mi familia. Y va a ser de bendición, porque lo que Dios añade no acarrea tristeza, no añade tristeza a lo que Dios te da. Porque la bendición de Dios es así, hermano. ¿Y por qué muchos lloran? ¿Por qué muchos dicen esto, dicen lo otro y se ponen inquietos? Si lo que Dios te da, hermano, no te va a pedir nada, no te va a pedir cuenta. Y lo que Dios te permite tener, Dios va a hacer que lo tengas. Pero ¿y por qué poner limitación, hermano, en nuestra mente a Dios? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay que en el mundo, los deseos de la carne, los deseos que de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que el mundo y sus deseos van a pasar, pero el mundo. ¿Y por qué la iglesia tiene los mismos pensamientos y los mismos deseos que el mundo? ¿Saben cuántas personas hay que le piden un auto y Dios no se lo da? ¿Saben por qué no se lo da? Porque piensan, porque son egoístas. Porque dicen que es para esto, para lo otro, pero como Dios conoce su corazón y el corazón está alejado de ellos, lo piden para enriquecerse, hermano, y para vanagloria. Y no para deleitarse en las cosas del Señor ni para ser de bendición para otros hermanos o para otras personas. ¿Por qué Dios no te puede dar una casa? O dos, o tres. No es porque Dios es malo, no, hermano, porque estás pensando y amando las cosas de este mundo. Porque primero está Dios y las cosas que de Dios provienen. Y después todo lo que tú necesitas va a venir añadido y va a ser añadido. Y si Dios quiere darte un carro, te va a dar un carro. Si Dios te quiere dar 2 casas, te la va a dar. ¿Por qué? Porque tú estás pensando conforme al Espíritu. Estás andando conforme al Espíritu. No conforme a la carne ni pensando las cosas de esta carne. A su nombre sea la gloria. Y el mundo pasa, dice, sus deseos. O sea que todo esto va a pasar, los deseos van a pasar. ¿Pero qué? Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Dónde? En los cielos, alabando a Dios, hermano. Y adorando a Dios. Y en su casa aquí, en esta tierra, adorando a Dios. Porque los que tienen mente y quieren agradar a Dios y tienen una mente espiritual, piensan en las cosas del Espíritu.
Y si yo tengo un problema, ¿qué voy a hacer? Me arrodillo y el Señor va a escuchar mi queja. De mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres mi refugio, mi pronto auxilio en las tribulaciones y angustias. Muchos han recitado todos esos versículos. ¿Y dónde están, hermano? Están metidos en sus casas tomando mate. Ahí están las mentes carnales, hermano. Las mentes carnales y espirituales que no quieren pasar, hermano. Porque si realmente tuviéramos una mente espiritual, iríamos para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Iría a su santo templo. Empezaría a investigar en su palabra y empezaría a adorar y empezaría a estar en su presencia primeramente. Y a decirle lo que nos llene de su espíritu, que nos guíe a través de su espíritu y que nos hable a través de su espíritu. Pero muchos están como Adán y Eva, que después que pecaron, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios lo está llamando, hermano, hasta por nombre lo llama. Con nombre y apellido lo llama. Y ellos hacen caso sordo. Meditemos, hermano, qué es lo que estamos haciendo, cómo está nuestra mente. Porque no vaya a ser cosa que venga Cristo, hermano, y lo que tenga en mente espiritual se vayan. Y las cosas que piensan en el espíritu se vayan con Cristo, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Y los carnales se van a quedar para sufrir, hermano. Porque después van a tener que pagar un precio esas mentes carnales. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras Él está cercano. Hagamos lo que nuestro Señor nos pide para hacer. Juguémosla por nuestro Señor Jesucristo, hermano, y por su palabra. Dejémonos guiar por su espíritu. No por nuestra mente carnal o porque lo dice fulano, mengano, sultano. Es por lo que dice su palabra. Y nada más. Dios le continúe bendiciendo, hermano. Y que Dios guíe su vida, hermano, en el nombre de Jesús.